Lo menos pensado. Bueno, licenciado, me parece que ha llegado el momento de que nos cuente un poco de estas cosas de los Furcio, que nos sexualice un poco la cuestión y que nos diga todas cosas Nos hable de psicoanalíticas. Freud, Me gusta de mucho. Freud. De Freud. Bueno, hemos tenido una entre semanas Profundizar. psicoanalítica. Siempre Lo menos pensado tiene una versión de lo que podríamos decir que tiene que ver con las 4 horas al aire y después otra que es durante la semana. ¿No? Es como si fuesen 2 programas diferentes. Uno un poco más pausado, que es el semanal, pero no por eso menos interesante. Me gusta mucho eso, esa cuestión de que nuestro programa transcurre entre semana me gusta mucho. Yo hace poco buscaba una definición así hablando y me parece que es lo correcto. Es 4 horas de presencia, pero en la semana es como que se va... Se ponen como locos. Yo el otro día no entendía nada. Empecé a ver, tenía, ¿cómo se dicen los? Bueno, no me sale, los cosos del Facebook. El inicio te plaguea el muro. Todo plagueado. Digo, ¿qué pasó acá? Empezaba a buscar uno atrás del otro y digo, pero están como locos estos chicos. Le gustó el de... ¿Cómo era? El del héroe, el del ídolo, ¿no? Sí, el de Chiche. Fue bueno, fue bueno. Sí, fue bueno. ¿Cómo era? No recuerdo. Ah, Una ¿no? genialidad del momento. El ídolo de la señorita Bertol, que no sabíamos si era Chiche Hellbrun o... ¿Cuál era la otra? Ay. Bueno, no sé, pero en el momento era muy bueno. Entonces... Bueno, y lo que ocurrió fue que a partir de, me parece interesante, vos invitás a hablar a Paula Bertol sobre una declaración de ella, como corresponde, hasta uno podría decir, ¿no? Se le pide a tal persona que diga si eso que efectivamente se dice que dijo, le haces una pregunta de, por ejemplo, si tú lo has dicho, le has preguntado, ¿no? Tú has dicho esto, a lo cual ella empieza a ponerse nerviosa rápidamente y le haces alguna mención. Creo que en nuestra página de Lo Menos Pensado en Facebook pueden los que están interesados recorrer toda la historia de la conversación entre ella y nosotros. Entonces ella empieza a decir, corregime Facundo si es algo así, algo como que fue un furcio, que fue algo dicho, Porque estaba apurada. no, todavía no, quitado de contexto. ¿No? Algo que está quitado el contexto y vos le decís que bueno, que en realidad tiene implicancias psicoanalíticas lo que ella está diciendo y y ella dice la palabra furcio. Cuando alguien dice la palabra furcio, no es una palabra cualquiera decir furcio, ¿no? Si ella se sostenía en la frase equivocación, si ella hubiera sido en la frase, se hubiera sostenido en la palabra desliz, si ella hubiera sostenido su discurso en lo que podríamos pensar que era un error, decir la palabra error, hasta sería admitido que no tenga por qué dar cuenta de eso. Pero utiliza la palabra furcio. La palabra furcio, si bien tiene mucha fuerza, se rebautiza en los 80 gracias al psicoanálisis. Es la introducción de Lacan en Argentina, la que toma como, la que baña con un nuevo sentido a la palabra furcio y se convierte en algo así como un texto científico divulgado al resto de los argentinos, donde furcio tiene que es un sinónimo de acto fallido, ¿no? Así como, entonces, decir furcio dice que ella sabe en algún lado las implicancias psicoanalíticas que tiene ese texto. Ahí intervengo yo en la charla y le digo, Paulita, estás en Buenos Aires, que no es cualquier ciudad del mundo, ¿no? Es Buenos Aires, que es conocida como Villa Freud, Buenos Aires. Entonces digo que no sigas aclarando porque la verdad que la embarrás cada vez más al haber utilizado la palabra furcio. Ella se enoja, ¿no? Y dice algo que dice, yo digo lo que quiero, no me interesa el psicoanálisis de juguete. Un paréntesis. ¿Pueden rememorar cuál era la frase Sí. para la gente que no sabe? La frase era que lamentablemente, desgraciadamente en la Argentina, hay mucha democracia. Claro, y ahí le preguntábamos nosotros, le tuiteábamos si de verdad dijiste esto, en qué contexto se puede saber, gracias, para tener cuenta, porque es probable que se haya Para dar la sacado posibilidad del de que se contexto. salve. Bueno, y ella ahí nos ponía que nos dejaba el video, podés verlo a partir del minuto 13, fue una equivocación para hablar rápido. Después nos puso también que bueno, estaba clarísimo, que se notaba nuestra mala entraña, lo digo de memoria porque en realidad no solo que nos bloqueó, sino que después nos denunció también, así que no podemos ver absolutamente nada, pero bueno, ahí está, ahí volvemos.
Bueno, y bueno, cuando aparece eso fue cuando dice que en realidad yo digo lo que pienso. Ahí el señor F estuvo muy rápido, rápidamente lo toma, ¿no? Cual psicoanalista y toma justamente la verdad de lo que vamos a tratar de ver ahora, que es un acto fallido, ¿no? Que justamente es decir lo que se piensa. Lo que no se piensa, que se pensaba incluso, ¿no? Lo que el sujeto no tenía ni la menor idea, tal vez, que pensaba, o lo que nunca hubiera querido confesar, ¿no? Por ejemplo, y esto es interesante cuando ella dice un psicoanálisis de juguete. Freud, una de las cosas que decía era que no teníamos que, los analistas, haciendo análisis por fuera del consultorio. No se podía andar analizando algo de una persona fuera del consultorio porque era como una especie de falta de respeto, que en realidad es cierto. Pero hay una sola excepción a esta máxima freudiana. Son justamente los actos fallidos, ¿no? Los actos fallidos, Freud los inaugura en un libro. Hay 3 libros que yo les recomiendo, que pueden entrar por cualquiera de ellos al psicoanálisis. El primero es La interpretación de los sueños, que Freud lo escribe en el año 1900. El segundo es El chiste y su relación con el inconsciente, de 1905. Y el tercero, del que vamos a hablar ahora, es Psicopatología de la vida cotidiana, que aparece en 1901. Si quieren, es como la trilogía, ¿no? Así como las 3 películas de Star Wars. Bueno, sería la trilogía del psicoanálisis, estos 3 libros. Y pueden entrar por cualquiera de los 3. Algún tirabomba, ¿no? En el 1900, me imagino la sociedad burguesa de esa época, ¿no? Hay una de las conferencias que da Freud en la Universidad de Viena sobre sexualidad infantil. Y hay una parte que dice, calmaos. Lo iban a linchar, ¿no? Evidentemente, claro, el psicoanálisis siempre fue es más, cuando él lo invitan de Nueva York a llevar el psicoanálisis a la capital, digamos así, del capitalismo internacional, él iba en el barco con Ernest Jones y cuando lo están por recibir, con bombos y platillos, Freud decía, no saben que les traemos la peste. Y es cierto, el psicoanálisis fue tratado en Estados Unidos como la peste. Estados Unidos no ahorra en combatir al discurso psicoanalítico en cuanto puede, cosa que se le escapa siempre entre los dedos, ¿no? Por eso es cómico ver a La Nación, el diario La Nación, que se la pasa queriendo destituir al discurso psicoanalítico, y ahora entrega en fascículos semanales las obras completas de Freud. Es la peste, diario La Nación. Finalmente te contagias, claro. Finalmente la transmitís vos también. Bueno, este libro se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Y ya es un chiste el título, ¿no? Porque psicopatología, la palabra psicopatología es una palabra psiquiátrica, de la psiquiatría, que quiere decir las patologías de la psiquis, por ejemplo, la psicosis, la esquizofrenia, un montón de cosas. Pero Freud dice de la vida cotidiana, que sería algo así, señora, como dice el señor F, señoras, ¿no? Algo de todos los días mientras usted corta la cebolla, algo que puede ocurrir todos los días. Una psicopatía mientras corta la cebolla. Estamos todos enfermos, ¿no? Señora. Entonces Freud dice estas pequeñas enfermedades comunes de todos los días, ¿no? Porque cuando hablan de síntomas, todo el mundo estaría de acuerdo en decir que bueno, es una enfermedad, etcétera. Pero, sin embargo, Freud dice, hay determinadas cuestiones que ocurren todos los días y que cualquier mortal las puede experimentar, e incluso con un mínimo de conocimiento psicoanalítico puede rápidamente revelar y alcanzar su sentido. Son estas cuestiones que dice este libro, que les recomiendo si ustedes se lo quieren comprar. La verdad que es una muy buena lección. No sé cuándo lo sacará La Nación. Bueno, en lo sucesivo. Bueno, pero en Corrientes, en la calle Corrientes, lo sí, mejor, librería mejor, de saldos mejor. A buen precio. Y bueno, les cuento que ¿cuál es la psicopatología de la vida cotidiana? Se preguntarán ustedes cuáles son los índices que va a tomar Freud de la vida cotidiana. Bueno, se los cuento rápidamente. Tiene que ver con el olvido de nombres propios, el olvido de alguna intención que había que hacer. Luego tiene los recuerdos, que algo dijimos el lunes pasado, sí. Los recuerdos de la infancia, ¿no? Los famosos recuerdos encubridores, el equivocarse cuando uno habla, el equivocarse cuando uno lee, ¿no? Es una de las cosas que más me divierte a mí, es analizar rápidamente lo que es una equivocación en la lectura, porque la verdad que
Bueno, es maravilloso. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer eso. Equivocarse cuando uno escribe, y acá llegamos a los tweets, ¿no? El olvido de los propósitos, las torpezas, ¿no? Cuando alguien comete un error, que rompe sin querer algo. Oh, y rompí la foto de tu ex. Perdóname. se me incendió, disculpame. ¿No? Bueno, etcétera. Son, digamos, los fallidos que podríamos reemplazarlos todos con un nombre de fallidos, pero en las que tienen que ver con el hablar, justamente son los furcios, en lo que es Buenos Aires, ¿no? La palabra furcio manda directamente por lo que sería el contexto lingüístico del uso de la lengua en nuestra parte del planeta, directamente al contenido enciclopédico, si queremos, del psicoanálisis. En la próxima entrada vamos a hablar entonces cómo se puede interpretar rápidamente en la vida cotidiana un fallido, ¿no? Ya sea de la novia, de la pareja, de la madre, del padre, del presidente de la nación o de Paula Bertol. Lo menos pensado. Bueno, señora, me parece que es excelente la pregunta que hace para introducirnos en lo que es el psicoanálisis, una pequeña introducción al psicoanálisis. Realmente se introduce en el psicoanálisis el que lo desea. No hay manera de hacer introducción al psicoanálisis a nadie si el otro, la persona, no quiere. Es como los vampiros, ¿no? Que uno les tiene que decir que ingresen a la casa, si no, no pueden entrar. Darles la bienvenida. Claro, hay que invitarlos, si no, ellos no pueden entrar. No hay que poner la ristra de ajo. Ahí está. Y que cuando Paula, ¿no? Sí. Paula Bertol dice, bueno, Freud decía que la modificación de nombres propios siempre tiene como una raíz el desagrado hacia esa persona. Por eso me debo haber equivocado el nombre de Paula. Creo que lo dije Claudia. Bueno, Me pareció escuchar. Paula, cuando dice furcio, está invitando al psicoanálisis a que ingrese. Y bueno, Paulita, ¿qué va a hacer? Hay que estar a la altura de lo que decís. Porque justamente los norteamericanos, para poder interpretar un test como el test de hombre bajo la lluvia, se basan en unas mediciones estadísticas que hacen supuestamente sobre principios psicoanalíticos. Digo supuestamente porque están validados de una manera que es pura y exclusivamente estadístico, eso, lo cual deja por fuera al sujeto individual, que puede ser la excepción a eso que se está diciendo, que justamente es lo único que nunca puede ser dejado de lado en un discurso psicoanalítico. Es el caso particular, ¿no? Entonces, eso de psicoanalítico no tiene nada. Entonces, si querés, podemos hablar de cómo se mide, cómo se interpreta un test en una cuestión laboral. La verdad que hay algunos mitos que dan dando cuenta. En realidad no hay problema, se lo puede hacer al sujeto con o sin paraguas, también depende. Por lo general, si el psicólogo que está interpretando eso es un psicólogo mal pagado, por lo cual tiene muy poca formación, incluso en interpretación de textos, conviene hacerlo con paraguas. ¿Sí? Ahora, cuando son cargos jerárquicos, cuando la gente que está interpretando esos textos es gente muy preparada, que tiene que ver con consultoras de mucho prestigio, se puede hacerlo sin paraguas porque dependen otras cuestiones. Pero si uno va a buscar un cargo donde el presupuesto que le van a pagar, el sueldo es básico, hacelo con paraguas. Porque van a utilizar la interpretación más básica y burda que pueda haber de ese texto. Bueno, entonces, hablando de interpretación, volvamos al tema de los fallidos. Cuando Freud empieza a recopilar fallidos, empieza con algunos que son de su propia vida, ¿no? Le hacen preguntas y bueno, cuenta, van a ver que si se compran el librito empieza con, él olvida, Freud, eso inaugura el psicoanálisis, él olvida el nombre de un pintor famoso, bueno, recuerda en su intento por recordar, recuerda otros dos nombres, etcétera. Y después de ahí el segundo capítulo empieza con el olvido de nombres propios, que ya les dije algo recién, y luego pasa justamente que en la edición de Amorortus, que es una traducción de Echeverry al castellano, una de las dos traducciones, si nunca leyeron nada, les recomiendo que empiecen tal vez por la de Ballesteros, que es mucho más llevable para el lector neófito. Castellano, claro, es un castellano menos técnico.
Y el siguiente le pone acá el trastrabarse, ahí me trastabillé yo. El trastrabarse, que en realidad sería así, equivocaciones en el habla. Luego pasa a equivocaciones en la lectura y en la escritura. Pero básicamente los principios que mueven a ambos son los mismos. Freud empieza a recopilar un montón de ejemplos, de casos, que hasta los más triviales, dice Freud, hasta los más triviales. Y esto entonces nos puede autorizar cada vez más a poder hacer una lectura de lo que dijo Paulita o de lo que diga cualquier persona que les interesa. Les cuento algunos que cuenta Freud. Dice que está el doctor Steckel, que es uno de los políticos que había en esa época. Entonces, en una asamblea general dice, pelearemos, que en alemán se dice streiten, al punto 4 del orden del día, es el secretario, ¿no? Pero streiten, por ejemplo, dice, pelearemos por streichen, que sería pasaremos, lo cual está diciendo que va a pasar en el punto número 4, se van a agarrar a las piñas, ¿no? El orden del día. O por ejemplo, cuando un profesor en una conferencia, luego que ha hablado otro colega, le dice, no estoy para nada inclinado, en lugar de haber dicho calificado, para apreciar los méritos de mi predecesor, ¿no? Bueno, así van pasando algunos otros, que algunos son interesantes. El que era un genio haciendo furcios en discursos, si mal no recuerdo, un expresidente. Ahora llego. Bueno, y una de las cosas que tiene es una cuestión muy cercana al chiste. El fallido es muy cercano al chiste, a la metodología del chiste. ¿Por qué? Porque fíjense que justamente sorprende a el que enuncia el fallido, es como aquel que está escuchando un chiste, es sorprendido por sus propias palabras, ¿no? Aparece un sentido nuevo que el mismo que lo estaba diciendo no lo esperaba, que es igual que el chiste hay un sentido que va recorriendo y de repente aparece un sentido nuevo, que no pocas veces está en el juego de palabras, que aquel que lo está escuchando no tiene la menor idea de eso que se iba a decir. Es importante porque si se ponen a pensar, esa es la técnica, eso tiene que ver con los síntomas. Así se forman los síntomas en el psicoanálisis. Los síntomas tienen un sentido que es inesperado, incluso para el mismo sujeto que lo está padeciendo. Y bueno, vos decías, una de las características que tienen los actos fallidos, entonces, es que nadie, no digo que nadie, Freud dice no es que nadie, bueno, pero la mayoría de la gente quiere admitir que se equivocó. Ahí a Freud eso le hace mucha pregunta. ¿Por qué? Si es simplemente una equivocación, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué va acompañada de un afecto tan grande como el enojo? ¿No? Una de las características del fallido es el enojo y la vergüenza. Bueno. Ahí ya tenemos un pie para lo que va a venir luego, que ya sabemos lo que ha contestado Paula, que se enojó. Bueno. Pero ahora ¿listo? Nos vamos... Hasta acá Freud. Bueno. Hasta acá Freud. Nos vamos les dejo uno solo. Dale. Cuando el padre le está diciendo a los hijos que no tienen que militar en política, etcétera, que el patriotismo es una tontería. Entonces uno de los hijos le dice al papá, pero papá, tu hermano, el tío sí va a los actos políticos. Y el padre le dice, bueno, pero pasa que el tío es un idiota, perdón, es un patriota. Lo menos pensado. Seguimos en la noche de lo menos pensado, hablando aquí de los fallidos, hablando de las cosas interesantes que le surgen a todos, a usted también, señora, en la vida cotidiana. Viste, a mí me gustan las escenas de películas, ponele, en la vida también, pero más en las escenas de películas, cuando se está peleando el hombre y la mujer y uno de ellos se enoja y la mujer le dice, no, porque siempre es así y nunca me satisfaciste. Silencio. Bueno, ese es el momento... Y dice, perdón, fulana. Sí, Julia, no quise decirte eso, o la mujer le dice el nombre al tipo, Roberto, no te quise decir eso, ya lo dijo. Es que cuando uno dice no quise, lo que uno primero dos cuestiones de eso que dijiste. Cuando se hace el silencio es porque acaba de aparecer algo que podríamos decir desde el psicoanálisis, una verdad.
Y como cualquier verdad, lo primero que hace es dejar a todos con la boca abierta. La segunda cuestión, una verdad de lo menos pensado, digamos, ¿no? La segunda cuestión es el no quise decirlo. Es interesante el no quise decirlo, porque entonces, ¿quién lo dijo? Y es donde Freud dice, pues entonces hay otra instancia que no es la conciencia, ¿no? Que tiene sus propias leyes, sus propias intenciones, sus propios designios, uno podría decir, y está justamente la que gobierna la psiquis, podríamos decir, ¿no? Porque finalmente, ¿de qué se quejan los pacientes? Que no pueden hacer lo que quieren hacer, ¿no? Ni siquiera pueden a veces decir lo que quieren decir, ¿no? Entonces, y eso genera mucho padecimiento. Recién decíamos, entonces no quise. Es cierto que no quiso. Cuando el niño dice yo no fui, es cierto que él no fue, ¿no? Y la maestra le dice, pero si yo te vi romper la ventana, y el chico con ojos llenos de lágrimas le dice, yo no fui. Él está queriendo decir, eso es más fuerte que yo no lo puedo manejar, ¿no? Lo que pasa que pobre la señorita, nada, bueno. Es señorita, ¿qué va a hacer? Con el amor que tengo yo por los docentes, ¿no? Siendo uno de ellos también. Pero, y entonces, bueno, la cuestión es que, ¿cómo se analiza un fallido? Una de las cosas que Lacan empieza a trabajar con los psicoanalistas, es que, por ejemplo, en la cuestión de los fallidos no hay que demasiado, es al pie de la letra, dice Lacan, ¿no? El fallido lo que hace es revelar un deseo sexualmente reprimido, que tiene alguna conexión con lo sexual. Lo sexual no se refiere a lo genital, ¿no? Lo sexual tiene que ver un modo de goce que tiene el sujeto por el hecho de hablar. Un goce que justamente está reprimido por la cultura. Bueno, entonces, es al pie de la letra. Los fallidos se leen al pie de la letra. Y entonces es genial cuando Luder y Vittel, al final de 1983, en el cierre de campaña del Partido Justicialista, en el regreso de la democracia, Luder está haciendo su discurso, ¿no? Luder acompañado por Herminio Iglesias, y bueno, lo peor, para mi manera de pensar, del peronismo de aquella época. Ese fue el día, perdona, te interrumpa, que yo estaba, el cajón. El día que me acuerdo estar en la 9 de julio y decirle a mi abuela, no me cabe, que no decía la palabra no me cabe, yo tenía 12 años, abuela, está feo, está mal. Te cabió, abuela, le decía, está mal eso, decía, ¿no? Y mi abuela callada la boca, como que ella también no podía creer que estuvieran quemando un cajón, una bandera, ¿no? Y esto decíamos patria chica, esto ya ni siquiera es patria chica, eso sería misiadura de la más retrógrada. Bueno, y Vittel está hablando, dice, en Perón nos decía que teníamos que optar, ¿no?, por la patria o la dependencia, y nosotros vamos a optar por la dependencia, grita, ¿no? Y bueno, por supuesto la masa, como toda masa, sin escuchar, victoriando lo que estaba diciendo ese proyecto de país que finalmente la gente no lo acompañó, pero que bueno, creo que en el 90 triunfó finalmente. Y bueno, y entonces hablaban del famoso innombrable, que es Carlos Menem, que a mí particularmente me gusta nombrarlo, porque creo que hay que recordarlo con todas las letras, quién fue uno de los peores gobernantes que hemos tenido y de los que más ha hecho sufrir a nuestro país. Hay que recordarlo, que se sepa bien quién fue, no hay que protegerlo con el olvido. Y él tiene una colección increíble de furcios y Paula, así que podrías ver los videos de los 90, y de fallidos. Entonces, cuando se dice cómo se interpreta, es justamente al pie de la letra. Cuando alguien dice me equivoqué, ¿no?, y dice el problema, la desgracia en la Argentina es que hay mucha democracia, eso es al pie de la letra, ¿no? Por eso justamente Paula no podía creer lo que había dicho, ¿no? Y los errores en la escritura son interesantísimos, y Twitter los favorece por la velocidad que tiene Twitter. No le permite a la conciencia, ¿no?, muchas veces tener el tiempo necesario para revisar lo que acaba de escribir. Y cosa que uno está también pensando más en que lo que querés escribir entre en esos 140 caracteres que en lo que decís en sí Bueno, mismo. de eso se nutre Twitter. Está muy bien pensado, ¿no? Porque lo que te está tratando de hacer es justamente apretar el lenguaje para que justamente se produzca la equivocación, fuera de contexto, que siempre es fuera de contexto. Para que entre todo, ¿no? Como quien dice. Y cuando ella dice, digo lo que pienso, uno diría, la interpretación mínima, decía Lacan, la interpretación más chiquitita que se puede hacer es, tú lo has dicho, no soy yo quien te lo hace decir, eres tú quien lo ha dicho, ¿no? Ella nos dice,
digo lo que pienso. Pues tú lo has dicho entonces. Y lo que pienso es... Lo que piensa es que el problema es que hay demasiada democracia. Entonces dijimos que fallido se interpreta al pie de la letra y te pregunto, ¿cómo habría que actuar entonces ante un fallido? Bueno, la actitud más común es la vergüenza y el enojo. Me parece que que una de las maneras más importantes de poder actuar frente a una equivocación, que todos padecemos el lenguaje, o sea, ninguno de nosotros puede estar libre de esa cuestión, es que el psicoanálisis divide lo que es la moral de la ética, ¿no? La moral la deja del lado de las costumbres, qué sé yo, la religiosidad, bueno, etcétera, estas cosas que cada uno verá. Y lo que es la ética es justamente seguir al propio deseo. ¿Qué sería seguir al propio deseo? Estar a la altura de lo que uno realmente piensa, dice y sostiene. No creo que haya ningún inconveniente en defender, por ejemplo, al proceso, ¿no? En defender las figuras del proceso. Eso a mí me parece terriblemente deplorable, pero bueno, hay gente que lo hace, y lo interesante es que poder sincerarse con esas cuestiones. Cuando uno se escucha, hacerse cargo, claro. Cuando uno se escucha decir algo con lo cual justamente es de lo menos pensado de uno mismo, lo primero que habría que haber dicho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Paula, y esto sería como avivarla un poquito para los futuros, porque lo va a seguir haciendo, estos fallidos, es haber dicho, sin duda alguna, el inconsciente me jugó una mala pasada, es algo que tendré que pensar. Porque lo he dicho. El error. ¿No? Porque Es algo Furcio, tenemos todo. Claro, que tal vez pero al haber dicho la palabra Furcio, lo cual la sumerge a ella en el discurso. Que había un trasfondo. Claro, psicoanalítico, claro, ¿no? Ella tiene que decir, y la verdad que yo jamás pensé que iba a decir una cosa así. Claro, yo ¿no? le quería Y preguntar, detenerse. sí. Que en realidad, yo lo que sí hablé del error, yo vuelvo sobre eso un segundito antes de cerrar el tema, porque, a ver, error es relativo, porque indica una manera de ver el mundo, una manera de pensar. El error es no asumirlo o posicionarse en otro lugar y que uno tenga ese tipo Bueno, de... Lacan decía que no eran justamente actos fallidos, sino que eran aciertos del inconsciente. Claro. No eran errores, sino que era un acto de acierto, de que ahí justamente se revelaba la verdad. Y una cosa más, justamente no vuelve a decir, tú lo has dicho, porque cuando le seguimos preguntando y hablando con ella bloquea este programa, ¿no? Siendo una servidora pública, ella no quiere seguir charlando, lo cual otra vez demuestra cuál es su posición, que es una posición autoritaria, es una posición, bueno. Lo menos pensado